bienvenidos a otro episodio más de Por Dónde Empezar. Mi nombre es Stephanie. Mi nombre es Yashira. El mío es Sofía. Y ya ustedes saben, este espacio vacío es que tenemos una invitada. Así que antes de comenzar y presentar a nuestra invitada, queremos recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, como Por Dónde Empezar PR, en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, todas las redes. Al igual que La Referencia es quien produce este podcast, así que es bien importante suscribirse a nuestro canal de YouTube como La Referencia PR y de igual manera seguirlo en todas en las redes sociales como La Referencia PR. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, y antes de presentar nuevamente a la invitada de hoy, para recapitular rapidito, el mes de marzo es el mes que se conmemora la mujer trabajadora. Nosotras quisimos hacer una miniserie problematizando, ¿verdad?, varios temas bien importantes para este mes, y pues por eso es que traemos a varias invitadas para que nos hablen de temas en específico. Si no han visto los otros episodios, les invitamos a que vayan por ahí, vean esos episodios, están bien buenos, son excelentes recursos, son mujeres poderosas, así que para nosotras también es bien importante eso. Y nada, bueno, te toca presentar. Bueno, pues con ustedes la licenciada Mariana Iriarte. ¡Hola! Qué emoción estar acá con ustedes y con todos quienes les escuchan. Bueno, bien importante, ahora queremos saber quién es Mariana Iriarte. ¡Wow! Bueno, o sea, eso de preguntarse quién una es, ¿verdad? Es como... Porque usualmente no somos monolíticas, así que somos muchas cosas. O sea, si preguntas por ahí te van a decir la mamá de Dante. Claro. O la profesora, o la abogada. Yo, nada, soy una mujer que me considero bastante privilegiada, ¿verdad? Por las intersecciones que se dan en mi cuerpo. Soy profesora, abogada y principalmente pues la mamá de Dante, pero además activista feminista, ¿verdad? Creo, y desde los feminismos de la abolición del sistema carcelario y de la policía, así que tengo una mirada bastante particular sobre lo que debería ser el feminismo, cómo debería tratarse la violencia doméstica. Así que un poco rescatando, ¿verdad?, la tradición de los feminismos negros, que me cambió por completo la vida, y sé que después vamos a hablar de eso. Nada, y esa básicamente soy yo. Me encanta, me encanta. Y entonces, ¿verdad?, mencionas que eres, ¿verdad?, profesora, educadora. ¿En dónde es que impartes tus clases? Ahora mismo doy clases en el recinto de Río Piedras, en el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Super. Y doy clases relacionadas a la teoría del derecho. Este semestre estoy dando teoría del derecho, pero el próximo voy a dar un seminario de derecho y feminismo. Excelente. Y doy cursos que están relacionados al derecho y al género, ¿verdad? Y a los feminismos. Bello. Ok, entonces cuando en esos salones de clase y ese prontuario entonces que impartes, como que, ¿cuál es el impacto que quieres obviamente causar en tus estudiantes más allá del salón de clase? Pues siempre se los digo, Stephanie fue mi estudiante. Sí. Para mí es fundamental que salgan, ¿verdad?, dispuestos a cuestionar lo que se les presenta. Okay. Y particularmente el poder simbólico, ¿verdad?, y también real del derecho en nuestras vidas y en las vidas de los grupos o de las personas más vulnerabilizadas. Así que mi acercamiento siempre es un acercamiento crítico. Y este semestre en particular decidí en mi clase de teoría del derecho cambiar por completo el prontuario. Okay. Y lo cambié por completo porque me empecé cuando fui a incorporar, ¿verdad? Quería incorporar más mujeres. Pues me di cuenta que la pregunta fundamental de la teoría del derecho, que es el derecho, pues es una pregunta que los hombres se han dedicado a desarrollar. Así que el canon es completamente masculino.
Y me empecé a preguntar, oye, pero ¿qué pasó con las mujeres, no? O sea, ¿por qué nosotras no estamos aquí? Así que, pues me di cuenta que a las mujeres no nos importa tanto qué es el derecho, sino cómo nos afecta el derecho. Ya. Wow. Y de eso es lo que escribimos, de la violencia del derecho sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? Sobre nuestras vidas, sobre nuestros arreglos sexoafectivos. Así que viré por completo ese prontuario y es una mirada que no va solamente a explicar qué es el derecho, ¿verdad? Sino ampliar ese panorama, incluyendo también lo que el derecho hace en nuestras vidas. Y eso es parte del derecho. Así que, nada, básicamente eso. O sea, dispuesta a que lo cuestionen todo, porque cuando miramos los prontuarios de las clases, o sea, pocas veces nos sentamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Pero incluso en las clases de teoría feminista, pues hasta los otros días eran prontuarios completamente blancos. Claro. Cuando mirábamos a esas mujeres que escribían, eran completamente blancas y había toda una ausencia, ¿verdad? Incluso en mis prontuarios, porque yo vengo de una tradición de educadoras que me educaron bajo esas autoras, ¿no? Realmente. Y dije, wow, ¿dónde están las mujeres negras aquí, las mujeres indígenas, las musulmanas, las latinoamericanas? O sea, esa mirada que viene de los Estados Unidos para acá, pues muy blanca. Así que un poco a través de eso, pues reivindicar esa otra historia de ese feminismo que es un verdadero feminismo radical que no solamente busca explicar académicamente, sino también transformar la realidad en la que vivimos. Bellísimo. Y yo creo que haciendo, ¿verdad? Y yendo por esa misma línea, yo estudié literatura comparada también en la UPI y recordaba en uno de mis primeros cursos, creo que fue el primer semestre que llegué a coger literatura, introducción a literatura comparada, que todavía me preguntan, ¿y qué es literatura comparada? ¿Comparada con qué? Pues todavía yo estoy como que un poco, todavía me gradué y sigo pensando, ¿comparada con qué exactamente? Pero recuerdo que estábamos precisamente en uno de esas clases y recuerdo al profesor, era un profesor muy joven y lo recuerdo con mucho cariño, porque precisamente nos puso a problematizar. Creo que la primera clase nos entregó el prontuario y todos pensábamos que era como que esta típica dinámica de, vamos a leer el prontuario, bla, bla. Y nos hizo la pregunta de cómo montaríamos este prontuario diferente y qué notan de ese prontuario. Y creo que estuvimos durante todo el semestre hablando de la importancia de que a veces estudiamos la literatura y la literatura es una fuente de educación buenísima para acercarnos a muchos temas. Y recuerdo que nos comentó eso y precisamente llegamos a la conclusión que puede ser muy eurocentrista y sobre todo siendo personas caribeñas que somos parte de Latinoamérica, somos parte del Caribe y de todo este archipiélago y creo que de ahí partimos y creo que yo también desaprendí un montón de cómo acercarme también a nuevos autores, a ser un poquito más juiciosa, escéptica, cuando comienzo pues a buscar autores y leer sobre los temas y aprendí demasiado sobre la literatura caribeña y literatura latinoamericana que tiene tanto que aportar y que a veces pasa por desapercibido. Y nada, quería como que contar eso también porque es algo que siempre a veces tengo en mi mente cada vez que compro un libro o hago algo, digo como que, espérate, me gustaría. Antes yo era como que estaba demasiado influenciada en todo lo eurocéntrico, en los pintores eurocéntricos, y eso es parte, yo creo que, ¿verdad?, de ese crecimiento, de ese aprendizaje. Y sin duda hay un valor, ¿no? Pero creo que de esa clase partí y salí como apreciando aún más la importancia de ser caribeños y caribeñas y estar en Latinoamérica. Y nada, como que siguiendo por esa misma línea, yo quería preguntarte, y a modo más bien de explicación, porque puede que haya muchas personas que nos escuchen y van a saber o van a entender, y otros no, pero ¿qué es el feminismo? ¿Cómo podríamos definir el feminismo desde la experiencia, ¿no? Y desde todo lo que has ido adquiriendo con el pasar de los años y la educación? Y cómo ese feminismo también, por qué ese feminismo está presente en todo lo que hacemos, porque al fin y al cabo se vuelve un modo de vivir, ¿no? Es una acción todo el tiempo. Nada, por ahí nos vamos. Bueno, es una pregunta compleja que podríamos hacer varios episodios de esto. Totalmente. Yo creo. Primero, no hablamos de un feminismo, ¿verdad? Porque, o sea, hay muchos feminismos. Bello. Por eso hablamos en plural de los feminismos, ¿no?
porque hay que reconocer también donde una se posiciona ideológicamente. Por ejemplo, o sea, el feminismo blanco, que lo que busca es la igualdad respecto a los hombres, ¿verdad? Sigue poniendo al hombre como el centro y el parámetro de lo normal. Y ese es el sujeto al que nos debemos igualar. Va. Y pues pudo haber o pudo haber encontrado algunas formas dentro del Estado, ¿verdad? Del Estado cooptar todo ese feminismo liberal, pero sin embargo es un feminismo que no es revolucionario, por ejemplo. En mi caso, o sea, el feminismo que, ¿verdad? En el que yo me centro y en el que trato todos los días de practicar, porque pues también tenemos que reconocer que somos socializadas en un mundo que es machista, Totalmente. que es androcéntrico, ¿verdad? Y que nos da unos espejuelos para mirar desde que somos peques. Así que es un constante ejercicio de desaprender nuestros prejuicios, pero también utilizar esas herramientas para transformar nuestra realidad social. Un feminismo que se queda únicamente, ¿verdad?, en la academia, en la discusión, pues sigue siendo feminismo, pero no es el feminismo al que yo aspiro, ¿no? El feminismo al que yo aspiro es el feminismo que está en la calle, que está poniendo el cuerpo constantemente, que está resistiendo, ¿verdad? Y en ese punto, pues mi inspiración, sin duda, o sea, mi referente principal contemporáneo es la colectiva feminista, por ejemplo. Choraba la colectiva, que hace un trabajo. Porque, pues, de ellas aprendí, ellas han transformado mi manera de ver el mundo, ¿no? O sea, y tengo el privilegio de tenerlas cerca, de poder ver su trabajo político, y ese es el trabajo al que pienso deberíamos aspirar. Pero hay un montón de otros feminismos, porque tú tienes feminismos también transexcluyentes, ¿verdad? Tienes feminismos que plantean que las mujeres trans no son mujeres, y que ignoran que hace un siglo y medio atrás, pues las mujeres negras tampoco las consideraban mujeres, ¿no? Así que, ¿qué es ser mujer? Pues se va transformando en el devenir, ¿verdad? En cómo nos vamos insertando en esos procesos históricos. Así que ese no es mi feminismo. Pero también es feminismo. Ellas se consideran feministas, ¿no? Así que es una pregunta compleja que tiene muchísimas aristas. Hay feministas carcelarias que creen que el asunto de la violencia doméstica pues se soluciona, ¿verdad?, con leyes más fuertes y que criminalizan más las conductas y no atacan las razones principales, ¿verdad?, de qué es lo que produce la violencia doméstica. Pues tampoco es mi feminismo, pero es un feminismo. Así que es, ¿verdad?, una pregunta que es bien compleja, claro, sí. Y una tiene que saber también dónde tira la raya. Y pienso que debemos estar completamente dispuestas a cuestionar nuestros privilegios. Sí. Y yo lo digo, ¿verdad? O sea, yo soy inmigrante, soy argentina, llegué aquí hace 23 años, pero mi historia no es la historia de la mayor parte de las inmigrantes que llegan a este país, ¿no? Principalmente porque vengo de Argentina con un acento que ya lo tengo medio perdido, pero que en ese momento era bastante chévere, tenía un nivel de educación, pero sobre todo soy blanca. Claro. Entonces, en un mundo, ¿verdad?, o en un país tan colonial donde la supremacía blanca se valora como un, ¿verdad?, como un asunto fundamental en el tema de la jerarquización social, pues yo recibí mucha ayuda, ¿verdad?, y tuve mucha gente alrededor mío dispuesta a darme la mano, que las mujeres negras que vienen en chola, por ejemplo, y que arriesgan su vida cruzando el mar, no lo tienen. Y eso, pues también uno tiene que estar dispuesta a cuestionarlo, porque si para estar sentada aquí hay mujeres negras haciendo el trabajo doméstico, pues realmente hay que preguntarse cuál es nuestro feminismo. Claro, y también yo creo que desde que comencé a tomar clases de género en la universidad e hice también el programa de género,
me fui cuestionando cosas, porque aprendí un montón de teorías feministas, que yo creo que esa fue una de las clases bases en donde aprendí un montón de cosas, al igual que unas clases de psicología en género que también creo que iban de la mano. Estaba como que en ese semestre tomando esas clases a la vez, así que yo conocí a Stephanie. Stephanie sí. me explicó. Recuerdo por primera voy a hacer aquí este espacio. Pero yo conocí a Stephanie porque estábamos como que en un taller, en una dinámica, y Stephanie mencionó la palabra cisgénero. Stephanie es mayor que yo. Y yo me quedé, ¿qué es cisgénero? ¿Qué es eso? Y recuerdo que así fue como yo conocí a Stephanie. Stephanie me envió una revista, me dijo, te voy a explicar qué es esto, y me empezó a explicar todo. Sí. Y luego de eso yo entré también en un programa de género, biopolítica, hablar de las biopolíticas y las cuerpas, y mano, me cambió la vida, así que Bendito, gracias, Stephanie. Pero yo creo que va por ahí también. Yo estaba volada de la cabeza y yo, Dios mío, yo estas cosas no las sabía. Sí. Yo tengo un montón de prácticas machistas que yo ni siquiera sabía que eran, cómo yo desaprendo de esto, así que me dio fuerte, pero dije, no, es que tengo que aprender cómo yo desaprendo para aprender. Y creo que pues el programa de género y estas clases, que a pesar de que pues uno va estudiando, ya sea pues estudiamos feminismo blanco, a lo mejor yo no sabía en ese momento lo que era, pero pues aprendí mucho también de dónde venía y todo eso. Y cuando salí de la universidad también me chocó que pues sí problematizamos un montón, pero cuando voy a la calle, pues falta un montón de cosas por hacer. Y ahí fue que yo hice, anda, ¿y cómo entonces yo practico los feminismos, o cómo yo imparto este tipo de educación que tampoco sea tan violenta para otras personas, y hay personas que no lo van a entender? Y yo estaba tratando de ver cómo yo podía hacer prácticas feministas desde lo más sencillo. Como por ejemplo, pues en ese momento, pues hablamos una vez de género, y dije cisgénero, y como que, rayo, ¿qué es eso? Pues yo dije, mira, pues esto es esto, lo aprendí de aquí, y esto se puede problematizar por esto. Así que, nada, mi pregunta también va, ¿cómo tú puedes ver desde la cotidianidad estas prácticas feministas que a lo mejor pasan desapercibidos, Claro. pero están ahí desde lo más sencillo? Sí, muchas veces tú vas a escuchar que muchas mujeres dicen, no soy feminista principalmente, o no me identifico con el feminismo, principalmente quizás sus mamás o sus abuelas, Sí. ¿verdad? Y cuando una va a la práctica, pues ve que realmente lo que ellas hacen, ¿verdad? En gran parte son prácticas feministas, porque las mujeres estamos sobreviviendo y resistiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que en la cotidianidad, pues esas son prácticas feministas. Yo, en mi caso, pues de nuevo, o sea, tengo el privilegio de estar en un salón de clase, así que eso pues me da herramientas a mí, no solamente para dar información o conocimiento, sino también para recibir. Y me voy mirando todo el tiempo. Y otro de mis maestros está allá afuera, que es Dante, ¿verdad? O sea, Dante lee vorazmente, me cuestiona todo el tiempo lo que yo digo. O sea, de vez en cuando... Yo vi que fueron una vez como a la librería, yo te sigo. Entonces yo estaba emocionada, me encanta que lees. Él vive en la librería, o sea, su gasto principal es la librería. Y cada vez que me dice, vamos a tomar un café, yo sé que el motivo ulterior es un libro. Yo apoyo ese mensaje. Pero lee de muchos temas. Entonces, Bueno. pues, obviamente está bien empapado y me cuestiona a mí incluso muchos de mis comentarios. Wow. Que uno dice, wow. Y parte de lo que hago, por ejemplo, es también cuestionar a sus maestros. Por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera es por Dante, es por prácticas en relación a las niñas. Pero lo último fue que pues, para el 8 de marzo de la dirección de la escuela envían una felicitación frente a las mujeres. Y ay, Dios mío, Mariana, no conteste, ay, Dios mío, Mariana, no conteste. Y Mariana contestó, y estaban copiados todos los maestros, y me imagino que todas las mujeres de la escuela. Y entonces les dije, miren, este es un día para conmemorar, ¿verdad?, la gesta de las mujeres en tratar de tener una vida digna, no solamente por nuestros derechos, sino de tener una vida digna, o sea, que se pueda vivir. Y así que en lugar de esa felicitación, pues yo les anejo
este manifiesto, que era el manifiesto de la colectiva, de Desplazadas Nunca Más, ¿verdad? Para que vean un poco por qué es que estamos luchando las mujeres. O sea, porque básicamente es nuestro derecho, ¿verdad?, a permanecer en nuestro lugar. Y no solamente en la cuestión territorial, sino también políticamente, ¿no? O sea, estar aquí y poder vivir en nuestro lugar. Y dos de esos maestros me contestaron que gracias por ese mensaje, ¿verdad? Que iban a discutir eso con los estudiantes. Mira, a mí se me paran los pelos. Hicieron una marcha y todo y les quedó bien chévere, porque tú ahí ves una generación, ¿verdad? De jóvenes que están dispuestos a cuestionar todo eso que les han enseñado. Sí. Así que esa es parte de mi práctica, la crianza. Mi proyecto mayor es mi hijo que está ahí, por eso es que es tan importante la graduación, que estaba tan emocionada. Sí. Pero ay, perdón. No te preocupes. Es que me estoy aguantando, pero es que yo le estaba diciendo a las muchachas, literalmente antes de verdad de empezar el episodio, que yo creo que mis comienzos en el feminismo fueron bastante... sin saberlo, bastante jóvenes, porque yo, pues verdad, tengo mi mamá y mi tía que me han criado y ellas son unas duras y ellas realmente, creo que sin saberlo me inculcaron mucho feminismo, porque pues son una clase bien trabajadora y ellas han tenido que pues fajarse por lo suyo y desde pequeña eso es lo que yo he visto. Pero entonces cuando yo vengo a descubrir el feminismo, creo que obviamente es como en high school que yo descubro que el feminismo y me acusaron de este término tan feminazi, horrible. Vamos a hablar de eso. Sí. Ajá. Y entonces, y nada, y como que en la universidad sí fui desarrollando mi feminismo y creo que sí que yo era bastante, no quiero decir intensa, yo quiero decir que pues en el final yo me di cuenta que sí me he atropellado en muchos aspectos, sí me di cuenta que hay muchos derechos que todavía no tenemos y todas estas cuestiones, y pues obviamente uno tiene que ser intenso con eso, es como que ¿dónde están mis derechos? Y entonces, pero sí he tenido que redefinir qué es el feminismo para mí por eso mismo, porque me di cuenta a lo mejor que yo tengo ciertos privilegios, que tengo ciertos, ¿verdad? Tengo la oportunidad de hablar en ciertos espacios y con todo y eso a veces siento que me cuesta mucho de poder darme mi lugar en esos espacios y decir, yo tengo cosas que decir, las voy a decir. Totalmente. O sea, y no solamente, o sea, a mí me pasa, yo soy abogada y soy abogada principalmente sindical, que es un espacio dominado por los hombres. Y obviamente, pues, soy considerada problemática e intensa. A mí la palabra intensa me encanta, sí, soy intensa y lo digo orgullo. Totalmente. O sea, soy intensa porque estoy convencida de cuáles son mis principios y estoy dispuesta a defenderlos, ¿verdad? Bello. Y pienso que apoderarse de su voz, de nuestras voces, es lo más importante que nosotras tenemos y podemos hacer. O sea, esta es tu voz, esta es quien tú eres. Y eso es, o sea, revolucionario. Poder decir, aquí estoy y esto es lo que pienso. Entonces, obviamente, pues esa es la concepción, ¿verdad?, de las mujeres problemáticas, porque nos socializan para que, ¿verdad?, para las políticas de cuidado, para que estemos calladas, para que no seamos, ¿verdad?, intensas, porque imagínate, cuestionar todo este sistema de privilegios patriarcales, ¿verdad? O sea, si esto siempre ha sido así, ¿por qué tú vienes ahora a cuestionarlo? Claro. Y realmente hay todo un sistema que no solamente es patriarcal, que también es capitalista, que también es racista, que también es supremacista, que es capacitista, que se basa en nuestro silencio. O sea, todo ese andamiaje se mueve a base de nuestro silencio. Así que eso, apoderarse de la voz, es fundamental para transformar la realidad en la que vivimos. Y reconocer nuestros privilegios no para fustigarnos, sino para decir, mira, sí, yo acciono desde aquí. Y esto, pues, hay que transformarlo, ¿verdad? O sea, hay que darle voz, hay que dar espacio, hay que saber cuándo nosotras tenemos que ceder. Que este espacio no es mío, tiene que ser de otra persona, ¿verdad? Bellísimo. Y pienso que eso es fundamental en el ejercicio de ese feminismo, que es doloroso. Claro que es doloroso. Por supuesto que. Sí, o sea, dar un paso al lado y decir, no, a mí lo que me toca es hacer esto otro.
pues por supuesto que es doloroso, porque las mujeres estamos socializadas también para competir en relación, Totalmente. ¿verdad? Al poderío del macho. Digo, y cuando digo macho hablo en general, o sea, es una figura, ¿verdad? No una referencia, esto no es un discurso en contra de los hombres como individuos, o sea, el discurso es en contra de un discurso que privilegia la masculinidad, Claro. ¿verdad? Y subordina a todos los otros a esa masculinidad hegemónica. Totalmente. Y que también acá cada vez que estabas hablando de sí, yo simplemente me acordaba en estas pequeñas prácticas cuando, por ejemplo, yo genuinamente me considero una persona todavía un poco introvertida en varios aspectos o tímida en cuestión de, ay, no me atrevo a decirle como que tal cosa o a corregir porque está mal y todo eso. En esos momentos, pues, dije, no, esta persona tiene unas prácticas micromachistas o tiene prácticas violentas dentro de este espacio, y yo creo que gracias a que empecé a desaprender muchas cosas, empecé a decir, eso es bastante machista de tu parte, Literal. como que, y no de una forma, ¿verdad?, en que la persona se va a sentir atacada. Hay muchas veces que uno piensa que está bien y uno, ¿verdad?, desde el desconocimiento, pero empecé a hablar en espacios, empecé a hablar de eso, como que hay prácticas que no es que, ¿verdad?, violentan quizás esta tal y tal cosa, o no me feliciste porque no es el día de felicitación, literalmente. Dios mío. Los otros días, yo creo que Sí. este mismo 8 de marzo, que pasó hace semana, mi papá el día antes pues estaba diciendo, no, que en el trabajo quieren que me ponga una camisa violeta, me la compré y todo eso. En mi casa creo que pues ya saben que yo no me callo mucho porque aprendí muchas cosas y yo, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Sí. Pero Yo también. y en mi familia, genuinamente, ahora yo creo que la ovejita negra de la familia, por decirle, ¿verdad?, un término. Pero, La feminista. Exacto. Sí. La feminista. Y ahorita definimos exacto de dónde viene lo de feminazi, porque eso es bien Exacto, importante sí. hablarlo. Entonces, pues yo le digo a mi papá, papi, recuerda que si van a felicitar, no felicites por tal y tal cosa. Y él, de verdad, yo no lo sabía. Y yo, tú no me escuchas, pero te lo voy a repetir. Y yo, mira, pues no se felicita por tal y tal cosa. Yo se lo dije bien nice, recuerda, papi, porque yo sé que, ¿verdad?, hay mujeres en tu trabajo y que a lo mejor, ¿verdad? Pero es bastante importante eso, ya que tienes una camisa violeta, pues esto puede significar, Sí. el violeta puede significar este color. Ser ese aliado. Exacto. Y papi, mira qué chévere, pues mira, lo voy a decir en el trabajo. Y yo, gracias. Pero cuando fue como que estas prácticas que, ok, no lo tengo que decir, mira, no quiero seguir chavando, pero esto es lo que significa, desde aquí partimos. Y nada, y cuando también uno tiene relaciones de pareja, que pues también uno tiene práctica, pues también es bueno hablarlo y desaprender de los dos, ya sea de qué parte micromachista se puede Por el machismo, la práctica exacto. per se. El Sí. proceso de rendición de cuentas es fundamental en cualquier Negociación. comunidad. Sí. O sea, grande, pequeña, ¿verdad? Todos tenemos diferentes comunidades. Sí. Y diferentes como, círculos o corillos de apoyo, Sí. ¿verdad? O sea, y esos mecanismos de rendición de cuentas son fundamentales, porque si no, pues no hay forma de transformar, ¿no? O sea, de poder decir, mira, esto pues fue violento, esto causó daño. No para castigar desde el punto de vista punitivo, sino para poder transformar, Totalmente. ¿verdad? Para poder crear otra cosa. El problema es que vivimos en una sociedad del castigo y vivimos en una sociedad que se enfoca en el punitivismo, ¿verdad? En castigar y demás. Entonces eso hace que las personas, obviamente, pues se resistan y se sientan atacadas cuando les señalas, ¿verdad?, alguna práctica que pudo haber sido violenta. O que pudo haber causado daño. Porque la reacción es aquí viene el castigo. Así que tenemos que un poco empezar a cambiar esa mirada de esos procesos, no de castigo, sino de rendición de cuentas. Vamos a rendir cuentas entre nosotras, Bello. ¿verdad?, para poder transformar esta comunidad y para que podamos seguir en comunidad. Porque muchas veces romantizamos las comunidades también, ¿no? O sea, y realmente pues dentro de las comunidades, pequeñas, grandes, de vecinos, de colegas, pues hay conflicto. Entonces, ¿cómo resolvemos esos conflictos, verdad? Sin la necesidad de que implique un castigo ¿verdad? O una separación total. Claro, va a haber momentos
en que parte de esa resolución del conflicto, es decir, X persona no puede ser parte ya de esta comunidad. Porque el daño fue tan grande que ya no hay forma, ¿verdad? O sea, sí creemos en la transformación, pero no puede ser parte de esa comunidad. Y esas cosas pues también tenemos que estar dispuestos, son diálogos incómodos, pero hay que tenerlos porque si no, pues lo que escuchan es el ruido, ¿verdad? Y el bochinche y Totalmente. gente cogiendo odio contra otra gente que no se sabe ni bien por de dónde qué. viene. Exacto. Ajá. No, y yo quería ir por, ¿verdad? Un poco me quedé también agarrando ideas aquí. Yashira, voy a volver un momento a Yashira otra vez. Yo me siento dándole la espalda así. No, tranquila. Yo igual con Stephanie, tú me ven aquí así, pero es que estoy... Pero Yashira ahorita menciona, yo conozco a Yashira hace como 10 años, 11 años ya. Estudiamos desde high school. Qué fuerte. Sí. Y Yashira, creo que tú escribes mucho en un diario. Y tú tienes tus diarios de cuando pequeña. Sí, de séptimo. Exacto. Y yo te escribo también journal, como que diario. Y creo que una vez nos sentamos porque tú me dijiste, encontré algo. Sí, literalmente. Y necesito que lo leas. Sí, literal, yo... Y mencioné literalmente que esta persona, que este muchacho, yo menciono bien enojada en el diario como que... ¿Y tú tenías qué edad tú tenías Yo ahí? tenía 13 años. 13 años. Por eso digo como que fue bastante joven. No, sin sí, y que ahorita mencionaste... Era una niña. Era una niña. Ahorita mencionaste, yo creo que descubrí el feminismo en high school. Yo creo que yo igual, pero tú lo mencionas por ya eso, desde... yo lo menciono sin la palabra feminista, sin el feminismo, sin saber que ese concepto existía y ¿verdad? Todo este movimiento, yo sé que sí, yo lo que implicaba ahí. yo menciono en un diario cuando yo tenía de 13, 12 años, que este muchacho era un machista. Sí. ¡Wow! Así. Era un machista. Y yo lo leí, recuerdo que yo llegué a tu casa y yo leí la palabra machismo y yo, how the fuck? yo no sabía ese término, yo creo que hasta ya bastante, obviamente con conciencia, que estaba entrando en universidad, que estaba en grado 12, que tuve excelentes maestras que las menciono, Merari Tirado, historiadora, excelente, la amo, la adoro. Besitos. Mayra, que fue mi maestra de español, que creo que ellas dos me descubrieron a mí antes de yo descubrirme a mí misma. Y tengo también a Cindia García, que es otra maestra que adoro también. Y nada, y como que cuando recuerdo tu entrada de diario, me hace pensar en eso mismo, en el impacto y en que realmente el machismo se torna, ¿no? Como estos fenómenos que son bien generalizados en un modo de relacionarnos en la sociedad. Totalmente. Y entonces, como ese modo de relacionarnos en la sociedad también pues viene con todos estos componentes que mencionaste, que ahí traigo también lo que mencionas de la política. Muchas veces tengo conversaciones con personas que me dicen, no, es que a mí no me gusta la política. Es que viene desde el Estado. Totalmente. No es todo. El Estado moderno, como se conceptualiza, es una institución patriarcal. La violencia viene desde el Estado. No solamente contra las mujeres, ¿verdad? Sino contra múltiples violencias que producen en su raíz que las violencias contra las mujeres se agudicen. Así que eso hay que tenerlo bien claro. O sea, el Estado... Yo siempre hago esta comparación con mis estudiantes, ¿verdad? Y me dicen, sí, pero es que las leyes pues se van transformando. Y le digo, bueno, ustedes piensen que el Estado es la tierra y se van acomodando, los movimientos sociales son como placas tectónicas, ¿verdad? Entonces, si el Estado no se ajusta a eso, pues esa presión sube y explota y tienes un gran terremoto. Que es una revolución, porque una revolución no es otra cosa que el cambio del ordenamiento jurídico y de la forma de relacionarnos institucionalmente, ¿no? Así que el Estado, en su ejercicio de autopreservación, pues se va ajustando y pareciera ser que hace concesiones, ¿verdad?, en asuntos en que ya no dan para más. Totalmente. Y claro, hay una percepción de que vamos avanzando, pero cuando tú miras hacia abajo, pues cada vez tenemos, por ejemplo, una situación más aguda de pobreza, de falta de acceso a los recursos. Ahora pues tenemos un problema en Puerto Rico de vivienda asequible impresionante. O sea, las mujeres víctimas de violencia doméstica no consiguen
sitios para vivir dentro del área metro. Se hace imposible casi ubicarlas con los vouchers que hay, porque pues las viviendas se están destinando a los Airbnb, a los Airbnb, a los alquileres de corto plazo, ¿no? Así que toda esa violencia viene desde ahí. Totalmente. Y eso hay que tenerlo muy presente también. No, sí, y por eso lo menciono, porque creo que es bien importante, y por eso yo siempre parto de la idea de que la política al fin y al cabo es algo que nos debe interesar, porque de ahí surgen muchas cosas, ¿no? Y esenciales. Y por esa misma línea también quería un poco que habláramos un poquito sobre eso de lo que es el término del feminazi, que sale de esa proyección errónea que hay de las mujeres intensas. Ajá. Yo también celebro la intensidad. Soy fueguito, soy Aries. Pero me encanta, como que me gustaría que habláramos de eso, y pues también un poco explorar el tema de cómo el diálogo entre el feminismo y el privilegio, que es tan importante. También yo reconociendo mi espacio, reconociendo que soy una mujer blanca súper privilegiada de tener un micrófono, estar sentada aquí, y todas esas implicaciones que todos los días desde diferentes espacios, y intento también eso mismo, involucrarme para repensarme y seguir aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo, y por eso creo que traigo estos recursos, y siempre quiero seguir habilitando ese espacio para seguir aprendiendo y poder que esto llegue, ¿no? Que siga por ahí. Exacto. Pues fíjate, a mí en los otros días me acusaron de feminazi, no es la primera vez, fue un pastor. Oh, wow. Oh, my God. Sí, un pastor que me sigue en Twitter, y parece que él está obsesionado con lo que escribo, ¿no? Y me acusó de feminazi. Y a mí me parece una falta de respeto, no conmigo y con lo que yo hago, claro, que lo es, sino con 7 millones de personas, judíos, neurodivergentes, gitanos, gente de la comunidad LGBTQIA+, que fueron asesinadas en el régimen nazi, contra su memoria, ¿verdad? Eso es una falta de respeto. Pero más allá de eso, ese término es acuñado, ¿verdad? Por la ultraderecha, que han querido establecer la narrativa de que el aborto, y ahí luego hablamos del aborto, de que los abortos son un genocidio, ¿verdad? Y entonces de ahí es que sale el término feminazi para identificar a estas mujeres que abogamos por el derecho a decidir sobre nuestras cuerpos, ¿verdad? Sobre nuestra autonomía, sobre nuestra realización personal, y sobre cuándo, cómo y en qué momento pues queremos llevar a término o no un embarazo. Pero más allá de eso, pues de nuevo, o sea, a mí teniendo personas cercanas, judíos, habiendo, ¿verdad?, siendo Hannah Arendt, que es una de mis referentes. Ayer escribí un ensayo, estoy escribiendo un ensayo y mencioné a Hannah Arendt. Pues muy bien. Qué lindo, qué lindo. Es una de las... O sea, yo pienso que es la filósofa política más importante del siglo XX, y que ha sido invisibilizada por ser mujer. Y sus que no se conceptos de libertad. casi en los cánones, ¿verdad? Sí. Claro, un pensamiento bien idiosincrático, hay cosas problemáticas, claro, como todos y todas, contradicciones, pero es la filósofa política más importante del siglo XX. Pues es una falta de respeto a quienes murieron y las sobrevivientes también. Así que, nada, o sea, si para ciertos sectores, pues defender nuestros derechos, ¿verdad? Y defender que se reconozca nuestra humanidad, equivale al asesinato de 7 millones de personas, pues yo pienso que esas personas deben seriamente revisarse y revisar cómo usan ese término. Para mí eso, ese término es tan... Eso mismo, es tan violento, es una falta de respeto. Entonces, vuelvo y digo, cuando yo descubro el feminismo es en high school. A mí me acusaron de feminazi en high school. Yo soy una nena todavía. Y entonces, ya yo sabía obviamente más o menos lo que pues, era el nazismo y todo lo que implicaba, lo que implicó toda esa historia horrible, y que me acusaban de feminazi. Yo sé que eso me movió un montón. Yo diablo, como que cómo es que yo quiera luchar por unos derechos que me pertenecen como ser humano, implique esto tan violento. Claro. Para mí eso es horrible, y que eso trascienda que nenes de 16, 15 años te acusen a ti de feminazi sin saber todo el peso
ese peso que carga esa Histórico. palabra. No, porque cultural. las narrativas se establecen así, ¿no? O sea, las narrativas pues se van creando y se basan en la reproducción muchas veces de gente que no ni siquiera sabe de lo que está Sí. que está hablando. Hablan Exacto. el papagayo, así Exacto. por decirlo, como que siempre repitiendo y repitiendo estos términos sin realmente eso mismo, sin ningún conocimiento del daño que tienen ciertas palabras o acusaciones. Sí. Totalmente. Y hablando un poquito por los temas de derecho y aborto, yo recuerdo, bueno, terminando ya casi la universidad, yo cogí una clase era como un programa que es de la Escuela de Derecho de la UPI con la de Canadá, que es de programa de género. Sí. Así que nada, pasé por esa experiencia, cogí una clase de Derecho en Género allá. Y pues sí, hablaba mucho de feminismo blanco y todo eso. Y hablamos un poquito claramente de la historia de Canadá y las cosas, ¿verdad? Las dinámicas que se daban allá. Y recuerdo la profesora, sus recursos de lectura pues eran sus propios libros, de los que ella escribía y todo eso, y era muy bueno. Recuerdo que hay una historia que fue yo creo que una de las que me marcó, porque obviamente pues para tiempos de, no me acuerdo de nada, el número específico, pero Y Yashira. sí, Yashira tiene historia. exacto, la historiadora. Pues las mujeres pues abortaban y pues dejaban a los bebés en las calles, los tiraban, ¿no? Porque no sabían cómo, pues, ¿dónde me voy a llevar a este bebé? ¿Lo llevo a adoptar o algo así? Para ese tiempo, pues, en ese momento no se daban esas prácticas y pues, había, genuinamente se hizo una ley y todo eso para arrestar a estas mujeres que pues tiraban a los bebés porque eran una asesina, y era pues como él sabía, y pues de ahí también venía la historia en esa parte de pues, el gancho y todo eso, ¿verdad? Lo que conlleva eso. Y eso fue una de las cosas que me marcó, y recuerdo que dentro de esta también la Carta de Derecho aquí, ¿verdad? Conectando un poquito para Puerto Rico, que se dice que es para todo el mundo por igual, pero yo recuerdo que también le pregunté a la profesora exactamente lo mismo. Si tenemos, ¿verdad?, algunos derechos por igual, pues como en la práctica, pues muchas veces no se ve eso. So, en Puerto Rico, que está la Carta de Derecho, que dice, pues, ¿verdad?, que esto no unge a todos por igual. En la práctica, genuinamente en el derecho, se ve que nos cobija a todos por igual. No, obviamente no. O sea, yo creo que, Stephanie, tú sabes esa respuesta. No. Empezando porque la Constitución hubo una sola delegada, mujer, ¿verdad? O sea, eso arrancando. Obviamente tenemos un catálogo formal, o sea, puesto en forma, ¿verdad? Bastante completo. Sin embargo, cuando vamos a lo real, que vamos al feel y vemos cómo la gente vive, pues sabemos que ese concepto liberal de derechos, ¿verdad? Porque esto también podríamos hacer otro episodio. Totalmente. Este concepto liberal de derechos individuales, pues también es bastante problemático, porque no todos tenemos la misma posibilidad de ejercer con la misma efectividad esos derechos liberales. Y hay una supremacía del individuo, ¿verdad?, sobre lo colectivo también. Así que, pues, pero eso ha sido el Estado liberal, que ha sido bien efectivo, ¿verdad?, en implementar esa narrativa, y además de que la mayor parte de las democracias que conocemos pues son democracias liberales, es decir, están basadas en los derechos individuales. En el tema del aborto, por ejemplo, el aborto es una práctica ancestral. El aborto siempre ha existido. Sí. Lo que no es ancestral es la prohibición del aborto, ¿verdad? Y entonces, pues aquí hay toda un andamiaje económico y político que va criminalizando a las mujeres por ejercer el derecho a interrumpir un embarazo. Y tiene mucho que ver con lo político, mucho que ver con la necesidad de mover un sistema que necesita manos de obra. Así que tú no puedes estar disponiendo como te dé la gana de esa mano de obra que a mí me va a servir.
Piensen en la historia de la esclavitud, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las mujeres negras eran consistentemente violadas por sus amos blancos, porque era una forma no solamente de dominación, sino también de adquirir más propiedad, porque no se consideraban humanas. Por eso es que ahorita cuando les hablaba de las mujeres trans, pues hay que tener cuidado también en esas exclusiones que hacemos de quienes somos mujeres, porque hasta los otros días las mujeres negras no eran mujeres, ni tampoco eran las mujeres nativas de los pueblos originarios, se consideraban mujeres, ¿verdad? Y cuando hablamos mujeres en general, siempre nos referimos a las mujeres blancas. Por eso es que hay que ponerle apellido a las cosas. Claro. Pero el aborto es una práctica ancestral. Así que la criminalización es lo que es un invento moderno, ¿verdad? De penalizar a las mujeres por tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Y en ese sentido, pues, aunque nosotros tenemos una carta de derechos bien amplia, pues todavía vemos cómo esos derechos, ¿verdad? No solamente por razón de género aplican diferentes, sino también cuestiones raciales, clase social, de nuevo, capacidades individuales, ¿verdad? Neurodiversidades. Vemos que no todo el mundo puede ejercer los derechos con la misma efectividad y que ese acceso a la justicia pues realmente es un acceso a la justicia que es nominal, no es real. Lo vemos con las víctimas de violencia doméstica que no acceden, ¿verdad? A abogados o abogadas, aunque tengan intercesoras legales dentro de los tribunales. Vemos que no hay tampoco mecanismos que permitan atender las situaciones de violencia o de dinámicas problemáticas en relaciones interpersonales fuera del sistema criminal. Importante. Vemos como el sistema criminal también atiende incorrectamente problemas de salud mental. Entonces, pues definitivamente, pues hay, ¿verdad?, todo un andamiaje que hace que la mayoría de nosotras seamos criminalizados. Totalmente. Así que no. Esa es la respuesta. Eso es lo que En conclusión, no. Excelente. Y también, hablando de criminalizada, yo creo que ya se retiró por el proyecto del Senado 1644, que es que luego de las 10 semanas, Salió, la persona, creo. ¿verdad?, que Sí. está embarazada, si va a gestionar un aborto, pues tiene 25 años de cárcel. Creo que ya se retiró, Sí, ¿no? lo Sí, ya lo retiraron, removieron. Pero obviamente. queríamos que nos hablaras también un poquito de eso, porque Eso fue el mismo día Sí, de un conmemoración escándalo del 8 de marzo. Sí, lo radicaron en febrero, pero Sí. salió A la luz. justamente el 8 de marzo. Y qué bueno que nos provoque escándalo, ¿verdad? Es increíble que en pleno siglo XXI tres hombres se atrevan, ¿verdad?, a 25 presentar años. un proyecto como ese. Pero 25 ni uno. O sea, ni 25 ni uno, ni 6 meses, ni una multa. Totalmente. O sea, las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Exacto. Totalmente. ¿Verdad? En un sistema que hace cada vez más precario maternar. Ay, Dios mío. O sea, cada vez es más difícil. Poco Entonces, accesible. pues es bien fácil, ¿verdad?, venir a imponer medidas como esas a base de un poco también este populismo punitivo que busca ganar votos a través de medidas que para ciertos sectores pues parecieran ser simpáticas, ¿verdad? Yo quisiera ver a los legisladores preocupados genuinamente por los problemas de agresiones sexuales dentro Totalmente. de los núcleos religiosos, dentro de las familias, ¿verdad? Totalmente. Las mujeres, el mayor riesgo que tenemos, y las niñas, de sufrir una agresión sexual, no es en la calle, es en el seno cercano de la familia, incluyendo la iglesia, y todos los días vemos casos producto de eso. Así que esta gente no solamente se opone al aborto y criminaliza, sino también se opone a la educación sexual integral, por ejemplo, Dios mío. ¿verdad? Que no solamente previene un embarazo, previene las enfermedades de transmisión sexual, y en el caso de las niñas, pues podría ayudar a disminuir el índice de cáncer cervical, que es una causa o una de las primeras causas de muerte de mujeres. O de personas con útero. Así que un poco a mí me parece no solamente una inconsistencia, me parece que es hasta cierto punto un acto tan y tan violento por parte
del Estado, venir a legislar sobre la capacidad de las mujeres y las personas con útero, ¿verdad? Las personas con capacidad de gestar, qué pueden o no pueden hacer con su cuerpo únicamente por el hecho de estar ahí. Porque estar en la política no es únicamente ganar votos y estar en la política. O sea, tus medidas, tus proyectos tienen que ser razonados y fundamentados. Si no están razonados y fundamentados, son puros ejercicios de violencia. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta estos legisladores, que no solamente fueron al aborto, después fueron a proponer la castración química también. O sea, entonces, cada vez tú ves medidas más y más y más punitivas para solucionar problemas que la raíz no se toca. Ya. La pobreza, la falta de recursos, Exacto. la falta de espacios de cuidado, la falta o las comunidades cada vez más fragmentadas debido a la gentrificación y al desplazamiento, las familias que se separan porque se tienen que ir a Estados Unidos o cualquier otro sitio a buscar otros recursos para poder tener una vida digna. Así que esas son las causas. Ahí es que hay que invertir, no en las cárceles. Las cárceles están llenas de gente pobre y racializada. No porque sean malos, sino porque sus condiciones de vida son condiciones de vida que han provocado que una desarrolle las estrategias que desarrolle para sobrevivir. Buenas o malas, claro, desde el privilegio es bien fácil meter presa a la gente. Totalmente. Es cierto. Y qué bueno que mencionaste eso. Sé que estamos corriendo en tiempo, pero yo quería también que antes de pasar a las recomendaciones que nosotras siempre recomendamos y como yo siento que vamos a tener que hacer muchos episodios. Sí, Así que, Mariana, vamos a tener que seguir Hay que viniendo. volver, porque wow. Cuando quieras. Y siempre voy aprendiendo y escucho y también, como digo, voy aprendiendo demasiado. Y quería mencionar también que creo que, como mencionaste al inicio, has tenido, bueno, y te desenvuelves en muchos espacios y has tenido toda esta experiencia de dar clases en un salón de clases. Como tú mencionas, tu mayor proyecto, la crianza. Eres mujer también y estás también envuelta en todo lo que es el activismo, ¿no? Importante en Puerto Rico. Quisiera que nos hablaras un poco, ¿verdad? ¿Cuál ha sido esa experiencia que pudieras contar acá con nosotras y decir que marcó quizás un antes y un después durante todo este trayecto que has tenido desde el ámbito laboral, desde lo educativo hasta el ámbito, ¿no?, personal propio? Que tú dirías, esto a mí me marcó y esto puso como que esto es un antes y un después en mi vida. La llegada de una clienta víctima de violencia, no solamente de violencia doméstica, de múltiples violencias. La llegada de esa joven a mi vida marcó un antes y después de cómo me relaciono con el feminismo, de cómo me relaciono con la violencia doméstica, de cómo me relaciono con los tribunales, o sea, de cómo veo las políticas carcelarias, de cómo veo al departamento de la policía familiar, porque eso no es un departamento de la familia, es un departamento de policía familiar. O sea, la llegada de esa clienta a mi vida sin duda la marcó, no solamente en el ámbito de lo que yo hago y produzco, ¿verdad? Mi acercamiento a la abolición de la policía, a la abolición de las cárceles y al tratamiento de la violencia doméstica o de la violencia interpersonal fuera del sistema de criminalización. Sino también personal, de quién soy yo. Hay un antes y después de eso a nivel profesional y a nivel de activista también, ¿no? O sea, yo vengo de un espacio también de inmigración, o sea, yo llegué aquí con muy poco dinero, o sea, sé lo que es sobrevivir. Pero aún así no pasé ni por una décima de las cosas que pasó esta clienta. Y a mí me humanizó o me sensibilizó de otra manera a una realidad, ¿verdad?, que me parecía lejana, que no la entendía quizá de la manera que la entiendo ahora. Digo, más allá de la maternidad, que obviamente también es un cambio trascendental en la vida de cualquier persona. O sea, de nuevo, mi mayor proyecto está ahí afuera y lo que soy trato de serlo para él, ¿no? O sea, para que
no solo para mí y para los demás, sino para que pues él tenga los fundamentos de también poder construir un espacio donde se pueda vivir en justicia. No voy a decir en paz, en justicia, porque si no hay justicia no hay paz. Equitativo, ¿verdad? Donde se sienta valorado, pero también pueda valorar la humanidad de lesotres. Así que, nada, pero ese caso específico, pues sin duda, pues cambió mi vida. Bellísimo. Y gracias por compartir eso con nosotras. Yo creo que hago esa pregunta porque a mí me pasó igual. Siento que hay un antes y un después dentro de la pregunta, producción. Siento que siempre hay algo que nos mueve y que establece, ¿verdad? Un antes y un después en nuestras vidas. Y igual tendría que sacar otro episodio también para que todas compartamos eso, pero gracias por compartirlo con nosotros, Mariana. Nosotros tenemos este momento que compartimos recomendaciones. No tiene que ser... Voy a empezar yo. Vas a empezar tú. Pueden ser recomendaciones de lo que sea. De lo que sea. Recomendaciones, películas, series, canción, comidita, lo que tú quieras. Mi recomendación esta semana es bastante fresh. Es una película de Disney. Pero es la de Turning Red. No, tiene buenos temas. Esa película para mí es bien, o sea, que esté en Disney, que hable no directamente, pero sí directamente al fin y al cabo del periodo de la menstruación y de la pubertad, y está, para mí es como que... Y de los traumas generacionales de la familia, precisamente de mujeres. En verdad, sí. Para mí está bien linda, así que la recomiendo un montón. Si no la han visto, vayan a Disney. Bueno, pues yo voy a recomendar 3 libros, obviamente. Hood Feminism, lo compré de Mickey Kendall. Lo he leído hasta la mitad, pero voy por ahí, ¿ok? Pero está muy bueno, así que lo recomiendo. Tengo también que se llama El machismo invisible, de Marina Castañeda. Está muy bueno, creo que es un buen libro como para comenzar a adentrarte en el tema de qué es el machismo, no tienes idea de lo que es o cómo se puede manifestar. Es un libro que recomiendo, está muy bien explicado y está dividido por capítulos, así que es como que puedes comenzar con un capítulo, ir soltando para no leer por leer, sino retenerlo, ¿no? Y quedarte con eso ahí en la mente. Entonces lo recomiendo un montón. Me encanta la portada, así que me gusta mucho. Y tengo que creo que es bastante popular. Hablé de esto en mi Instagram, que me pongo a hablar de libros así a veces. Y se llama Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit. Habla mucho de los movimientos del Me Too, de las agresiones, las violaciones, de cómo podemos acercarnos a esos temas, de problematizar sobre todo también esas instituciones, nuestras relaciones también. Y nada, muchísimos temas que Rebecca habla que creo que son bien pertinentes y bien importantes, y también me hizo acercarme y como un poco depositar esa semilla de seguir explorando más sobre este tema y educarme sobre esto, respecto a ello. Así que nada, 3 recomendaciones para que empiecen por ahí. Y yo voy a recomendar el libro del feminismo. Genuinamente yo creo que desde los años 1700, creo que es un poco eurocentrista, pero creo que quizás para beginners o que no sepan, ¿verdad? Absolutamente nada. Está bien explicado, tiene muchas ilustraciones, creo que para adentrarse un poquito en estos temas, que una persona que no conozca absolutamente nada de eso, creo que es un buen libro porque es una explicación extremadamente sencilla, así que creo que todo el mundo puede entenderlo, así que esto. Y por ahí. Y Hannah Arendt, por favor, importante. Hannah Arendt, por supuesto. Miren, yo les voy a recomendar de Marianne Cava y Andrea Ricci, No More Police. Es un libro relativamente nuevo. Estas 2 personas, 2 mujeres negras, son organizadoras comunitarias. Mariam, Andrea es abogada y se han dedicado, ¿verdad?, a la abolición de la policía y de cómo la policía impacta a las comunidades más vulnerables, especialmente a las racializadas. No More Police, Marianne Cava. Entonces, de Angela Davis, Abolition, Feminism Now. No me acuerdo si ese es el orden. Creo que es Feminism Abolition Now. Exacto. Pero lo encuentran buenísimo. Es un libro corto, pero les va a dar una introducción muy buena a
a cómo el complejo industrial carcelario se ha ido desarrollando, ¿verdad? Y por qué el feminismo debe ser abolicionista. Y por último, les voy a recomendar una novela de una autora mexicana que leí hace poco que realmente me impactó y me emocionó muchísimo. Es feminista también y se llama La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo. O sea, búsquenla. Es una novela corta, profunda, es feminista y no les voy a dar el spoiler, pero... ¿verdad? O sea, hay muchos asuntos familiares, muchos... O sea, si me siguen en Twitter, pues van a ver que yo la cito, con, ¿verdad? Sí. Ocasionalmente, y hay una cita de ella que me gusta mucho, la voy a parafrasear porque no me la acuerdo de memoria, y es que dice que quien más abortan son los hombres, que han abortado por años legiones de hijos y no han necesitado leyes ni meterse en clínicas inseguras. Así que nada, con eso les dejo. Suave. Yo voy a hacer un paréntesis que supe de esa autora precisamente por ti, porque yo te sigo en Twitter y creo que te conocí primero en Twitter y después me voy a Instagram. Y nada, yo estoy aquí fangirleando. No, es buenísima. O sea, Almadelia es buenísima, porque además de ser feminista, pues tiene acercamientos a la raza también, a lo que es ser mexicana, ¿verdad? A la invisibilización de la afrodescendencia. Así que se las recomiendo full. Super. Almadelia, Marian Cava y Ángela Davis. Súper. Bello. Ok, ahora vamos a pasar para la pregunta, ¿verdad? No hay Una dinámica que siempre tenemos en los episodios. Hacemos una pregunta random y todas tenemos que contestarla. Tengo dos. Llevo debatiendo aquí todo este rato cuál hago. Diga tu corazón. Pero nada, voy a decir esta. Que no me he permitido, o no me he dado permiso, sentir recientemente. Eso está bueno. Que no... Que no me he permitido... Ok, yo creo que tengo respuesta. Okay. Y es algo que yo trabajo. Es algo que he ido trabajando. Yo creo que quien me conoce lo sabe y lo he ido trabajando también con mi psicóloga. Es descansar. Permitirme descansar y no sentirme como que culpable porque estoy descansando. O sea, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Creo que a veces descansar... Ay, se me hace complicado, a veces se me hace difícil. Y creo que es necesario también descansar. Porque se necesita descansar, así que descansar. Tengo que permitirme descansar. Yo creo que sobrepensar las cosas, pues no me he permitido dejar de sobrepensar las cosas. Eso no me lo he permitido. Okay. Y me da mucha ansiedad, así que tengo que dejar que todo fluya y no lo hago. Sí, el control. En mi caso, no me he permitido sentir recientemente la tristeza. Un poco también influenciado por lo que una es, ¿verdad? Y esa posición de ser siempre fuerte y estar dispuesta. Totalmente. Y tratar de sobrellevar con un estoicismo sobrehumano los ataques de la vida. O sea, porque sobrevivir ya nada más, pues... es un ejercicio de disciplina. Así que creo que recientemente no me he permitido sentir la tristeza y eso es un problema. O sea, que hay que trabajarlo, ¿verdad? O sea, las emociones hay que sentirlas. Claro. No permitir quizá que nos inmovilicen, pero sí sentirlas. Totalmente. Pues yo no me he permitido sentir recientemente reconocimiento. Yo no me reconozco hace mucho tiempo, en lo más mínimo, en muchos espacios, en lo que hago, en todos los días. Creo que tengo que trabajar mucho en eso. Excelente. Okay. ¿Tenemos tarea? Sí, tenemos mucha tarea aquí nosotras. Ay, bueno, mi gente. Qué bueno que estuvieron acá con nosotras. Qué bueno que... Y creo que compartimos estas preguntas por eso mismo, ¿no? Para
las respondemos después en nuestras redes sociales con ustedes. Y nada, queremos agradecerle a Mariana. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes por la Este episodio, yo quería seguir hablando por ahí. sí. Sé que nos Tres tenemos horas que hablando ir. aquí. Sí, por favor. Pero nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas, apoyar el contenido, apoyar lo que se hace aquí con mucha intención. Ya saben por dónde empezar PR en todas las redes, también a La Referencia, que también hace otro contenido diferente, pero también relevante y pertinente. Por favor, seguir a Mariana en sus redes sociales si quiere, particularmente en Twitter, que me Yo encanta. no me acuerdo ni mi handle. Bueno, mi handle en Twitter creo que es Mariana Iriarte. Y en Instagram es Marian Iriarte. Exacto. Si no, como ya lo ponemos y por son ahí. dos cosas bien diferentes, ¿verdad? O sea, mi Instagram es una mezcla de mis cosas y yo y mis conciertos y qué sé Totalmente. yo. Y en Twitter me dedico un poco más a otras cositas. a discutir. Sí, Bueno, pero bien. me gusta eso. Así que nada, ya saben, nos vemos, ¿verdad? Nos Arrancamos vemos. con esto y gracias por estar acá. Bye.